El aire helado del pequeño apartamento se sentía como una mortaja húmeda sobre la piel de Leo. Llevaba una hora sentado a la desvencijada mesa de la cocina, con la mirada perdida en la hoja de papel que tenía delante. La tinta roja de la orden de desahucio parecía gritarle. Una mancha de sangre sobre el blanco sucio que anunciaba el final de su vida tal y como la conocía. Sus manos, antes fuertes y cubiertas de la grasa honesta de un mecánico, ahora estaban quietas, pálidas, inútiles. Sentía el temblor en ellas, un temblor que no venía del frío, sino del pánico puro que le atenazaba el estómago como una garra de hielo. Sobre la mesa, junto al aviso, yacía todo su patrimonio. Un fajo de billetes arrugados y un puñado de monedas. Los contó por 10ª vez, como si el simple acto de tocarlos pudiera multiplicarlos. 200 euros y 14 céntimos. Eso era todo lo que se interponía entre él y la calle. Un año. Había pasado exactamente un año desde que el mundo se le vino abajo. Un año desde la desaparición de Clara, y el eco de su ausencia era un abismo que lo había devorado todo. Sus ahorros, su trabajo, su alma. El sonido de una tos seca y sibilante desde el dormitorio contiguo le hizo sentir un dolor agudo en el pecho, un recordatorio brutal de que no estaba solo en su caída. La sensación de hambre era una compañera constante, un dolor sordo y persistente en el fondo de su estómago. Abrió la nevera por instinto, sabiendo perfectamente lo que encontraría. Nada. El interior vacío y la bombilla parpadeante olían a plástico y a desesperanza. La había vaciado para pagar la última factura de la luz. Una victoria pírrica que solo había retrasado lo inevitable. Se miró en el reflejo oscuro de la ventana y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Tenía 38 años, pero las ojeras profundas y la barba descuidada le sumaban una década de sufrimiento. Había perdido peso. La ropa le colgaba del cuerpo como si fuera de un extraño. Todo en él parecía consumido, erosionado por el dolor incesante de la pérdida de Clara. La policía había cerrado el caso, archivándolo bajo la fría etiqueta de desaparición voluntaria o fatalidad. Pero para Leo no había cierre. La herida seguía abierta, supurando preguntas sin respuesta y una culpa que le roía por dentro. Cada noche, el silencio del apartamento era aplastante. Un lienzo en blanco sobre el que su mente proyectaba el sonido de la risa de Clara, el calor de su mano en la suya, el perfume de su pelo. Luego, el silencio regresaba, más pesado que antes, y él sentía cómo un nudo se le formaba en la garganta, tan denso que apenas podía respirar. El sonido más aterrador en el mundo de Leo era el silbido suave y forzado del aire entrando en los pequeños pulmones de su hija, Mía, su ancla y su tormento. La niña de 7 años dormía en la otra habitación, envuelta en 2 mantas finas que no eran suficientes para protegerla de la corriente helada que se colaba por el marco de la ventana mal sellado. Su asma, siempre latente, se había agravado con la humedad y el frío del invierno, y el último inhalador estaba casi vacío. El corazón de Leo se encogía de un amor tan feroz que dolía, mezclado con una vergüenza paralizante. Cada vez que Mía tosía, cada vez que la oía luchar por respirar en la oscuridad, sentía el peso de su fracaso como padre aplastándolo. Ella era demasiado pequeña para entender la palabra desahucio, pero percibía la tensión, la tristeza que impregnaba las paredes como el olor a moho. A veces, en voz baja, le preguntaba, ¿crees que mamá volverá pronto? Y cada vez, la pregunta era una puñalada directa al corazón de Leo, una que le dejaba sin aire y con un sabor a ceniza en la boca. Protegerla era su único propósito, y estaba fallando de la manera más absoluta y miserable. Un año. 365 días de búsquedas infructuosas, de pegar carteles con el rostro sonriente de Clara en postes y escaparates, de hablar con policías indiferentes y de seguir pistas falsas que solo conducían a más callejones sin salida. La búsqueda se había convertido en una obsesión que lo consumió todo. Primero fueron los ahorros de toda una vida. Luego, las ausencias en el taller de mecánica, que se convirtieron en un despido fulminante. Después, los préstamos de amigos que ahora ya no le contestaban al teléfono. Lo había vendido todo, desde el coche familiar hasta el anillo de bodas de su propia madre.
todo sacrificado en el altar de una esperanza que se desvanecía día a día. Se aferraba a los recuerdos como un náufrago a un trozo de madera, el olor a café por la mañana, la forma en que ella arrugaba la nariz cuando se reía, la melodía que tarareaba distraídamente mientras trabajaba en sus artículos de periodismo. Ese era otro dolor. Ella era una periodista brillante y curiosa, siempre investigando algo. ¿Fue esa curiosidad la que la arrastró a la oscuridad? ¿Se acercó demasiado a una verdad peligrosa? Una oleada de náuseas le subió por la garganta al pensar en ello. El qué pasaría si era un veneno que corría por sus venas, manteniéndolo despierto noche tras noche. Leo apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, viendo cómo su propio aliento empañaba la imagen de la calle vacía y oscura. El goteo de un grifo en el fregadero marcaba el tiempo. Un metrónomo que contaba los segundos que le quedaban en aquel lugar. Cada gota era un martillazo en su cráneo. No había a dónde ir. Su familia era un recuerdo lejano y fracturado, y los amigos habían desaparecido con su dinero. Estaba completamente solo, al borde del precipicio, con su hija en brazos. El miedo que sentía ya no era una emoción aguda, sino un estado permanente, un vacío escalofriante en el centro de su ser. Era la certeza absoluta de no tener futuro. Miró de nuevo la mesa, la orden de desahucio, los 200 euros, el inhalador casi vacío de Mía y una fotografía descolorida de Clara, sonriendo bajo el sol de un verano que parecía de otra vida. Eran los 4 pilares de su ruina. Sintió que sus piernas flaqueaban y se dejó caer en la silla. Era el final. Había tocado fondo. No había nada más abajo, solo la fría y dura nada, y en esa quietud desoladora, una única y aterradora pregunta resonó en el silencio de su mente. ¿Ahora qué? A los 3 días, justo cuando el último trozo de pan se había terminado y el hambre volvía a afilar sus garras, llegó. No fue un golpe en la puerta, sino el sonido sutil de un sobre deslizándose por la ranura del correo. Un sonido tan inusual en su vida actual que Leo tardó un momento en reaccionar. El sobre era grueso, de color crema, con un sello oficial en relieve. Lo abrió con manos temblorosas. El papel se sentía caro, ajeno a su mundo de miseria. Sus ojos recorrieron el denso lenguaje legal, tropezando con palabras como fallecimiento, testamento y heredero único. El nombre de un tío abuelo, un completo desconocido, saltó de la página, seguido del nombre de un lugar que sonaba a cuento de terror. Pueblo Negro. No era dinero, era algo infinitamente más improbable y, en su situación, más valioso. Una propiedad. Una antigua cerrajería y taller metalúrgico. Un techo, una oleada de incredulidad y una frágil, dolorosa esperanza le oprimió el pecho, dejándole casi sin aliento. Era imposible, pero allí estaba, escrito en tinta negra sobre papel caro. La esperanza era una droga peligrosa. Leo leyó la carta una y otra vez, buscando la trampa, el error. Pero no lo había. Era el único pariente vivo de un hombre que no recordaba haber conocido. La propiedad era suya, si la reclamaba. El corazón le latía con una fuerza que no había sentido en un año. Una mezcla de pánico y euforia. Miró a Mía, que dibujaba con un trozo de carbón sobre un periódico viejo, ajena a la marea que estaba a punto de cambiar sus vidas. Sus pequeñas y concentradas facciones, tan parecidas a las de Clara, fueron el empujón final. La calle era una certeza. Pueblo Negro era una posibilidad. Por muy remota y extraña que fuera, era la única que tenían. Hizo una llamada al notario, su voz ronca por el desuso. Confirmó los detalles, su pulso martilleando en sus oídos. Al colgar el teléfono, la decisión estaba tomada. Se irían. Sacó los billetes arrugados de la mesa. Después de comprar 2 billetes de autobús solo de ida, les quedaría lo justo para un par de días de comida. Era un salto al vacío, pero por primera vez en meses, no caía, sino que saltaba. El acto de empacar fue rápido y brutal. No había mucho que llevar. Ropa, el inhalador de Mía, la única foto de Clara que no se había descolorido y los pocos recuerdos que no habían vendido. Metió todo en 2 bolsas de lona desgastadas. El apartamento, despojado de sus escasas pertenencias, parecía aún más desolado y frío. Cada rincón vacío
gritaba la ausencia de Clara. Por un momento, el dolor amenazó con paralizarlo de nuevo. Un ancla que lo arrastraba al fondo. Pero entonces, la tos de Mía resonó en el silencio, recordándole por qué lo hacía. Entregó las llaves al casero sin cruzar una palabra, un gesto de rendición silenciosa. Al salir al aire frío de la mañana, con la pequeña mano de Mía firmemente agarrada a la suya, no miró hacia atrás. El pasado era una tumba. Subieron al autobús, un gigante ruidoso que olía a diésel y a destinos inciertos. Mientras el vehículo se ponía en marcha, alejándolos de la única vida que habían conocido, Leo sintió un vértigo aterrador. Estaba apostando todo lo que le quedaba. El futuro de su hija, a un nombre en un papel. El viaje fue una transición borrosa a través de un paisaje que moría lentamente. Los imponentes edificios grises de la ciudad dieron paso a suburbios desordenados y luego a campos interminables y monótonos, salpicados de pueblos que parecían olvidados por el tiempo. Leo observaba por la ventana, con la cabeza apoyada en el cristal vibrante, sintiendo cómo cada kilómetro los alejaba más de cualquier cosa familiar. El zumbido constante del motor era casi hipnótico, una nana lúgubre para su ansiedad. Mía, después de la emoción inicial, se quedó dormida, con la cabeza apoyada en su regazo. Su respiración era tranquila por ahora, un pequeño milagro por el que Leo sentía una gratitud desesperada. Sentía los ojos de los otros pasajeros sobre ellos, miradas fugaces de curiosidad o lástima. Él era solo otro hombre con bolsas gastadas y un niño, huyendo de algo, corriendo hacia la nada. La esperanza que había sentido por la mañana se había desvanecido, reemplazada por una sorda resignación y el peso aplastante del agotamiento. Las horas se arrastraron. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un naranja cobrizo que hacía que el árido paisaje pareciera aún más desolado. Empezaron a ver las señales de Pueblo Negro, tablas de madera desgastadas con letras casi borradas por el sol y la lluvia. El autobús tomó una carretera secundaria, luego otra aún más estrecha, flanqueada por árboles esqueléticos y campos abandonados. El aire dentro del autobús se sentía pesado, cargado con el cansancio colectivo de los viajeros. El corazón de Leo empezó a latir con un ritmo pesado y ansioso. El nombre del pueblo, que al principio le había parecido simplemente peculiar, ahora sonaba como una profecía. La sensación de aislamiento era cada vez más palpable, una presión física en el pecho. Mía se despertó y miró por la ventana, sus grandes ojos reflejando el paisaje vacío. «¿Ya llegamos, papá?», susurró, y Leo solo pudo asentir, la garganta demasiado seca para hablar. Sintió un escalofrío, a pesar del calor sofocante que aún quedaba en el autobús. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos en lo que generosamente podría llamarse una plaza. Era poco más que una extensión de asfalto agrietado frente a un edificio con las ventanas tapiadas. Eran los únicos que se bajaban. La puerta se cerró tras ellos y el vehículo se alejó, su motor un rugido que se desvanecía hasta que solo quedó el silencio. Un silencio profundo, antinatural, que parecía absorber todo el sonido. Estaban solos. El aire era notablemente más frío aquí, y llevaba un olor a tierra húmeda, a hojas en descomposición. Una única farola parpadeaba erráticamente, arrojando una luz enfermiza sobre la escena. No había ni una sola luz encendida en las casas circundantes. El silencio era tan absoluto que Leo podía oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. Mía se apretó contra su pierna, su pequeño cuerpo temblando. Leo la levantó en brazos, sintiendo su propio miedo reflejado en el agarre de la niña. El autobús había sido su última conexión con el mundo conocido. Ahora, esa conexión se había cortado. Estaban varados. Pueblo Negro era un cadáver. Mientras caminaban por la calle principal, el sonido de sus propios pasos parecía una profanación. Las fachadas de las casas estaban descoloridas y agrietadas, con la pintura descascarándose como piel muerta. Las ventanas estaban cubiertas con postigos de madera, cerradas como párpados sobre ojos ciegos. La maleza crecía sin control en las aceras y se apoderaba de los jardines. Era un lugar donde el tiempo no solo se había detenido, sino que había empezado a pudrirse. Un viento helado se canalizaba por la calle estrecha, levantando remolinos de polvo y hojas secas.
Leo sintió que un nudo de puro pavor se formaba en su estómago. Esto no era un pueblo pequeño y tranquilo, era un lugar abandonado, un monumento al olvido. Había arrastrado a su hija a un mausoleo. La esperanza que le quedaba se marchitó y murió, dejando solo el sabor amargo de la ceniza en su boca. Mía escondió su cara en su cuello, murmurando, «Tengo frío, papá». Y ese frío, se dio cuenta Leo, no venía solo del aire, sino del alma misma de aquel lugar. La dirección de la carta los llevó al borde del pueblo, donde el asfalto se rendía a un camino de tierra lleno de baches. Y entonces lo vieron. El taller, la palabra propiedad, había evocado imágenes de ladrillo y mortero, de algo sólido, protector. La realidad era una pesadilla arquitectónica. Se erguía contra el cielo crepuscular como el costillar de una bestia muerta hace mucho tiempo. Una estructura esquelética de vigas de hierro oxidadas y paneles de chapa ondulada que colgaban en ángulos precarios. Grandes trozos del techo habían desaparecido, dejando agujeros negros que miraban al cielo gris. La estructura entera estaba cubierta de una capa de óxido de color sangre seca. Leo se detuvo en seco, el corazón hundiéndosele en el estómago. Un sonido, entre una risa y un sollozo, escapó de sus labios. Era una broma cruel y cósmica. Había huido de la ruina solo para encontrar una ruina aún mayor y más desoladora. Mía, desde sus brazos, miró la estructura y susurró con una voz diminuta, «Papá, esa casa está rota». Y con esas palabras, la última astilla de esperanza de Leo se hizo añicos. Con un esfuerzo que le pareció hercúleo, empujó la enorme puerta corredera de metal. Protestó con un gemido agudo y prolongado, el sonido del metal oxidado raspando contra más metal oxidado, antes de abrirse lo suficiente para que pudieran pasar. El olor los golpeó como una pared física. Era un miasma denso y sofocante, una mezcla nauseabunda de humedad rancia, moho, podredumbre de madera y el olor metálico y picante del óxido. Era el olor de décadas de abandono y descomposición. Leo sintió que la bilis le subía por la garganta y tuvo que tragar saliva con fuerza para no vomitar. Instintivamente, apretó más a Mía contra él, como si pudiera protegerla de la pestilencia con su propio cuerpo. La magnitud de su error lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había traído a su hija a un refugio. La había traído a una tumba abierta. Este lugar no era habitable, era un peligro biológico. El pánico, frío y afilado, le atravesó el pecho. Estaban atrapados, sin dinero para volver, en medio de la nada, en un lugar que se estaba pudriendo a su alrededor. La escasa luz del atardecer que se colaba por los agujeros del techo y las ventanas rotas revelaba una escena de caos industrial congelado en el tiempo. El espacio interior era cavernoso, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. El suelo de hormigón estaba cubierto de charcos de agua estancada y una capa de suciedad y escombros. Enormes máquinas, tornos, prensas y yunques se alzaban como monolitos silenciosos, cubiertos por una gruesa mortaja de polvo y telarañas que colgaban de ellos como jirones de tela. Todo estaba cubierto por la misma capa de óxido omnipresente que parecía devorarlo todo lentamente. La luz oblicua creaba sombras largas y distorsionadas que se movían y retorcían, dando a las máquinas la apariencia de criaturas agazapadas en la penumbra. Leo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El lugar no solo se sentía abandonado, se sentía maligno, como si el propio edificio se resintiera de su presencia. Era un gigante de metal muerto, y ellos eran intrusos en sus entrañas oxidadas. Y luego estaba el sonido. Un silbido constante, bajo e inquietante, que parecía emanar de las propias paredes. Era el viento, que se abría paso a través de 1.000.000 de grietas, agujeros de bala en los paneles de metal y los marcos de las ventanas sin cristales. Pero no era un simple silbido. Tenía una cualidad tonal, casi musical, que subía y bajaba en un patrón irregular y discordante. A veces sonaba como un gemido bajo, otras como un susurro agudo y sibilante. Llenaba el vasto espacio, una banda sonora incesante para la decadencia que los rodeaba. El sonido se metía bajo la piel, erizando el vello de los brazos de Leo. Era implacable, un recordatorio constante de su total exposición al exterior,
de su aislamiento absoluto. En el silencio de Pueblo Negro, aquel viento no parecía un fenómeno meteorológico, sino una voz fría y desolada que contaba la historia de la larga y solitaria muerte de aquel lugar. Y ahora parecía darles la bienvenida a ellos, a su purgatorio. Mía tosió de nuevo, un sonido seco y áspero que fue absorbido instantáneamente por la inmensidad del taller. El sonido atravesó a Leo como un cuchillo. El aire aquí era húmedo y helado, el peor ambiente posible para sus delicados pulmones. La atrajo más cerca, compartiendo el calor de su cuerpo en un gesto inútil contra el frío penetrante que emanaba del hormigón y el metal. Podía sentir cómo el frío se filtraba a través de su fina chaqueta, un frío húmedo que se sentía como si le estuviera robando la vida. Miró a su alrededor, a la creciente oscuridad, buscando un rincón, cualquier lugar que pudiera ofrecer un mínimo de refugio contra el viento y la humedad. No había ninguno. Cada centímetro de aquel lugar estaba expuesto, roto, invadido por los elementos. La vergüenza y la desesperación lo inundaron, una marea negra que amenazaba con ahogarlo. ¿Qué clase de padre era? Había sacado a su hija de un hogar precario para llevarla a un congelador industrial en ruinas. El fracaso era tan absoluto que le dolía físicamente. Encontró una pequeña habitación contigua que debió de ser la oficina. La puerta de madera estaba hinchada y apenas se movía. Dentro, la escena era aún peor. Un escritorio de metal estaba volcado, sus contenidos esparcidos por el suelo y cubiertos de una capa de moho verdoso. Los restos de un libro de contabilidad se habían convertido en un nido de ratones, y el olor agrio a orina de roedor era abrumador. En la pared, un calendario descolorido estaba clavado en un mes de hacía más de 20 años. Un fantasma del último día de trabajo en aquel lugar. Leo pasó una mano por su rostro, sintiendo el sudor frío mezclado con la mugre. Se apoyó contra la pared húmeda, sintiendo cómo sus piernas temblaban. No había vuelta atrás. No había a dónde ir. La decisión que había tomado en la relativa seguridad de su apartamento ahora le parecía un acto de pura locura, una sentencia de muerte autoimpuesta para él y para su hija. Había creído que no podía caer más bajo, pero se había equivocado. Había encontrado un abismo nuevo y más profundo. La noche cayó finalmente, y la oscuridad dentro del taller se volvió casi total. Las escasas franjas de luz de luna que atravesaban los agujeros del techo solo servían para hacer las sombras más profundas y amenazadoras. El silbido del viento pareció intensificarse en la oscuridad, volviéndose más complejo, más articulado. Era un coro de lamentos y susurros que se retorcían en el aire frío. Leo encontró el rincón menos expuesto que pudo, se sentó en el suelo helado y envolvió a Mía en su chaqueta, acunándola contra su pecho. Ella temblaba incontrolablemente, no solo de frío, sino de miedo. Él le susurraba palabras tranquilizadoras que no sentía, su propia voz sonando débil y extraña en la inmensidad resonante. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor frenético contra el ritmo constante y quejumbroso del viento. Cada crujido del metal, cada gota de agua que caía, cada susurro del viento era una nueva fuente de terror. Estaban solos, sin luz, sin calor, sin esperanza. Leo cerró los ojos, no para dormir, sino para rendirse a la oscuridad. Esto no era un refugio, era una trampa. Leo se acurrucó en el suelo de hormigón, un escudo humano inútil contra un frío que parecía tener dientes. Mía se había quedado dormida en sus brazos, un peso frágil y cálido que era su única ancla en un océano de desesperación helada. Escuchaba su respiración, cada inhalación un silbido suave, cada exhalación un pequeño soplo de niebla en el aire gélido. Fuera, el viento aullaba, un depredador invisible que arañaba las paredes de metal del taller. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del casero, la orden de desahucio, la carretera vacía que se extendía tras el autobús. Había creído haber tocado fondo en aquel apartamento, pero ahora se daba cuenta de que aquello era solo el borde del precipicio. Este taller helado y podrido en medio de la nada, esto era la caída. No había agua corriente, ni electricidad, ni la más mínima pizca de comodidad. Solo el óxido, la oscuridad y el sonido incesante de un lugar que se moría a su alrededor.
Se sentía como el último hombre en la tierra, y el peso de esa soledad era aplastante. La primera luz del amanecer fue una revelación gris y cruel. Se filtró a través de los agujeros del techo, no como una promesa de calor, sino como un foco que iluminaba la escala de su miseria. El frío de la noche se había asentado en sus huesos, y Leo sentía cada músculo de su cuerpo dolorido y rígido por haber dormido en el suelo de hormigón. Mía todavía dormía, acurrucada en su chaqueta, su rostro pálido a la luz tenue. El primer pensamiento de Leo fue práctico, nacido de la pura necesidad de supervivencia. Había que encontrar una manera de tapar los agujeros, de detener el viento incesante que era su torturador. No había espacio para el dolor o la autocompasión, solo había acción. Se levantó, sintiendo un crujido en su espalda, y comenzó a examinar el cavernoso espacio con una nueva mirada, no la de un heredero decepcionado, sino la de un náufrago evaluando los restos de su barco. Necesitaba madera, metal, cualquier cosa que pudiera servir como parche contra el mundo exterior. El hambre era un nudo apretado en su estómago, pero la tos de Mía era un recordatorio más urgente de que el frío era su enemigo más inmediato. El taller era un cementerio de herramientas y maquinaria. Leo comenzó a hurgar entre los escombros, sus manos entumecidas por el frío, moviendo planchas de metal oxidado y trozos de madera podrida. El sonido de sus movimientos resonaba en el vasto espacio, una perturbación en el silencio sepulcral que solo era roto por el silbido del viento. Se sentía como un saqueador de tumbas, profanando los restos de la vida laboral de su tío abuelo. Encontró una sección de chapa ondulada que no estaba completamente carcomida por el óxido y, con un esfuerzo inmenso, logró arrancarla de un marco podrido. El metal protestó con un chirrido que le hizo rechinar los dientes. Arrastró la pesada plancha por el suelo de hormigón, el sonido áspero y metálico llenando el aire. El trabajo físico era un alivio, una forma de canalizar el pánico que amenazaba con consumirlo. Cada músculo que ardía, cada gota de sudor frío en su frente, era una pequeña victoria contra la inercia de la desesperación. Estaba haciendo algo, por inútil que pareciera, estaba luchando. Mía se despertó mientras él intentaba apuntalar la plancha de metal contra una de las ventanas rotas más grandes. Se sentó, envuelta en la chaqueta, observándolo en silencio con sus grandes ojos serios. El viento encontraba nuevas rutas, silbando a través de un conducto de ventilación de metal que corría a lo largo de la pared, cerca del suelo. Era un conducto antiguo, del tamaño de un brazo de hombre, cubierto de décadas de polvo y óxido. El sonido que producía era diferente al resto de los silbidos del viento. Era más concentrado, un zumbido bajo y rítmico que vibraba a través del metal. Leo lo había notado antes, pero lo había descartado como otro de los ruidos fantasmales de aquel lugar. Se concentró en su tarea, tratando de asegurar la chapa con un trozo de alambre, su frustración creciendo con cada intento fallido. El alambre estaba oxidado y se rompía, y sus dedos estaban demasiado fríos para manipularlo correctamente. Sintió una oleada de rabia impotente, tan intensa que casi gritó. Fue entonces cuando Mía habló. Su voz era pequeña, apenas un susurro, pero cortó el ruido y la frustración de Leo como un cuchillo. «Papá», dijo, inclinando la cabeza. «Ese ruido». Leo se detuvo, con el alambre en la mano, y la miró. Ella estaba señalando hacia el conducto de ventilación. «¿Qué ruido, cariño?» Mía frunció el ceño, concentrándose. «Ese», insistió, «el que hace Suena como la canción que mamá tarareaba». La niña imitó el zumbido con su vocecita, un patrón melódico simple y repetitivo. Leo se quedó helado, el trozo de metal cayendo de sus manos con un estruendo que hizo eco en el taller. El corazón se le detuvo en el pecho por un instante y luego comenzó a latir con una fuerza brutal, un tambor salvaje contra sus costillas. El mundo pareció ralentizarse. Se giró lentamente hacia el conducto, escuchando de verdad por primera vez, y lo oyó. No era solo el viento. Debajo del silbido había una vibración, un zumbido rítmico, casi mecánico, y el patrón era inquietantemente familiar. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la columna vertebral. La melodía.
la melodía que Clara tarareaba distraídamente cuando se concentraba en sus escritos, una pequeña costumbre suya que él había olvidado por completo hasta ese mismo instante. Era imposible, era una locura. Su mente, privada de sueño y comida, debía estar jugándole una mala pasada. El dolor estaba creando fantasmas en el viento. Pero entonces miró a Mía, que seguía escuchando atentamente, con una expresión de pura y simple certeza infantil. Ella no estaba loca. Ella no estaba de luto de la misma manera adulta y complicada que él. Para ella, era un simple hecho. Ese sonido era el sonido de mamá. Un torbellino de emociones se apoderó de Leo. Incredulidad, un miedo punzante y, debajo de todo, una chispa diminuta y aterradora de algo que no se había atrevido a sentir en un año. Esperanza. Se acercó al conducto de ventilación, agachándose, sintiendo el suelo helado a través de las rodillas de sus vaqueros. Puso la oreja contra el metal oxidado. El frío era intenso, pero la vibración era innegable, viajando a través del conducto y resonando directamente en su cráneo. El zumbido rítmico era claro, constante, no era el viento. El viento es caótico, cambia de tono y de fuerza. Esto era metódico, regular, era una máquina, o algo que sonaba como una. La conexión con Clara era demasiado específica, demasiado surrealista para ser una coincidencia. Su instinto, un instinto que había estado dormido bajo capas de dolor, se despertó de golpe. Olvidó el frío, el hambre, la chapa de metal. Su único propósito en el universo se redujo a una sola cosa: seguir ese sonido. Se puso de pie, sus ojos recorriendo el camino del conducto. El tubo de metal salía de la pared, corría a lo largo del suelo y luego se hundía en el hormigón, desapareciendo en la oscuridad de una trampilla que conducía al sótano. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de terror y una extraña y febril emoción. «¿Qué hacías, Clara?», susurró para sí mismo en la penumbra. «Mía, quédate aquí, ¿vale? No te muevas», dijo, su voz sonando extrañamente firme. Ella asintió sin apartar la vista de él. Leo se acercó a la trampilla del sótano. Era una pesada plancha de acero con una anilla de hierro incrustada. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Las bisagras protestaron con un gemido agudo y oxidado antes de ceder. Una ráfaga de aire aún más frío y húmedo surgió de la abertura, trayendo consigo un olor denso a tierra mojada, a moho milenario y a algo más, algo metálico y estancado. La oscuridad de abajo era absoluta, un pozo de negrura que parecía devorar la escasa luz del taller. Usó la linterna de su teléfono móvil, el haz de luz blanca cortando la oscuridad y revelando una escalera de madera empinada y resbaladiza que descendía hacia la nada. El zumbido rítmico era definitivamente más fuerte desde abajo. Se sentía como si estuviera al borde de una tumba, pero la conexión con Clara, por tenue que fuera, lo empujaba hacia adelante. Tomó una respiración profunda, el aire helado quemándole los pulmones, y comenzó a bajar. Cada peldaño de madera crujía bajo su peso, amenazando con romperse. Las paredes del sótano eran de piedra desnuda, cubiertas de una capa de humedad que brillaba a la luz de su teléfono. El aire era tan espeso que casi podía masticarlo. El sonido del goteo de agua en alguna parte cercana era el único acompañamiento al zumbido constante y al latido de su propio corazón. El sótano era un laberinto de pilares de piedra y sombras danzantes. El conducto de ventilación reaparecía aquí, corriendo a lo largo de una de las paredes de cimentación, su superficie oxidada casi negra en la oscuridad. Leo lo siguió, agachándose para pasar por debajo de vigas bajas, con la luz del teléfono temblando en su mano. La sensación de estar bajo tierra, atrapado en las entrañas de aquel lugar moribundo, era claustrofóbica. Sentía que el peso del taller entero descansaba sobre sus hombros, pero la curiosidad se había transformado en una necesidad, una obsesión. Tenía que saber qué había al final de aquel sonido, qué secreto guardaba aquel lugar. El conducto terminaba abruptamente, hundiéndose en una sección de la pared de cimentación, y fue entonces cuando lo vio. Mientras que el resto del sótano estaba construido con grandes bloques de piedra antigua, esta sección particular, de unos 2 metros de ancho, estaba toscamente tapiada con ladrillos rojos. Los ladrillos eran visiblemente más nuevos,
y el mortero que los unía era irregular y burdo, como si alguien lo hubiera aplicado con prisa y sin habilidad. Era un parche, un remiendo obvio en la piel antigua del sótano. El zumbido rítmico emanaba directamente de detrás de esa pared. No había duda. Alguien había construido un muro para ocultar algo, y había dejado un conducto de ventilación que, sin saberlo, se había convertido en un faro sónico. Leo pasó los dedos por la superficie rugosa de los ladrillos. Estaban fríos y húmedos. La comprensión lo golpeó con una certeza absoluta. Esto no era parte del diseño original del taller. Esto era un añadido, un secreto. Apoyó la oreja contra los ladrillos. El zumbido era ahora tan claro que podía sentir la vibración en su mejilla. Era una maquinaria pequeña, funcionando en un ciclo constante. Buscó a su alrededor, frenético. Encontró una vieja barra de hierro, probablemente una palanca, apoyada contra un pilar. Estaba pesada y fría en sus manos. Por un momento dudó. Estaba a punto de cometer un acto de destrucción, de profanar aún más la propiedad de su pariente muerto. Pero el sonido, la canción de Clara, era una sirena que lo llamaba desde más allá del muro. La lógica le gritaba que se detuviera, que subiera y se llevara a Mía de aquel lugar maldito, pero el corazón, un órgano estúpido y lleno de esperanza, le decía que siguiera adelante. Clavó la punta de la barra de hierro en una de las grietas del mortero y empujó con todo el peso de su cuerpo. El sonido del metal raspando la piedra fue ensordecedor en el silencio del sótano. El mortero era viejo y quebradizo, se desmoronó en una lluvia de polvo y arena. Leo trabajó con una energía febril, atacando las uniones entre los ladrillos, sintiendo el ardor en sus hombros y espalda. El sudor le corría por la sien, mezclándose con la suciedad. Ladrillo a ladrillo. El muro comenzó a ceder. Primero uno cayó al suelo con un ruido sordo, luego otro. La adrenalina ahogaba el dolor de sus manos despellejadas. Estaba abriendo una herida en el corazón secreto de aquel lugar. Con cada ladrillo que quitaba, el zumbido se hacía más fuerte y un nuevo olor se mezclaba con el del moho. El olor a aire viciado, a polvo seco y a papel viejo. Era el olor de una habitación que había estado sellada durante mucho tiempo. Finalmente, el agujero fue lo suficientemente grande como para poder pasar. Apuntó la luz de su teléfono hacia la oscuridad del otro lado y contuvo la respiración. La luz reveló una pequeña habitación, no más grande que un armario. Era un espacio deliberadamente oculto, una cápsula del tiempo. En el centro había un banco de trabajo de madera, y sobre él varias maletas metálicas de aspecto moderno y funcional. Estaban cubiertas por una fina capa de polvo, pero por lo demás parecían en perfecto estado. En una esquina, una pequeña unidad de ventilación, conectada al conducto, zumbaba rítmicamente. Esa era la fuente del sonido. No era una melodía, sino el funcionamiento monótono de un extractor de aire, diseñado para mantener seco aquel espacio sellado. La canción de mamá había sido una coincidencia, una interpretación de una niña que buscaba a su madre en todas partes. Pero esa coincidencia lo había llevado hasta aquí. La decepción fue un pinchazo breve, inmediatamente reemplazado por una curiosidad abrumadora. ¿Qué había en esas maletas que requería un escondite tan elaborado? Se deslizó a través del agujero, sus ropas enganchándose en los bordes afilados de los ladrillos rotos. El aire en la habitación oculta era seco y olía a electricidad estática y a papel. Se acercó al banco de trabajo. Las maletas eran maletines de alta seguridad, del tipo que se usa para transportar equipos delicados. No eran cofres del tesoro llenos de oro. Esto era otra cosa. Probó el cierre del más cercano. Estaba cerrado con una combinación. Frustrado, probó los demás. Todos cerrados. Sus ojos recorrieron frenéticamente la pequeña habitación, buscando una llave, una pista. No había nada, solo el banco, los maletines y una silla de madera. La desesperación comenzó a arañarle de nuevo. Había llegado tan lejos solo para encontrarse con otra pared, esta vez de acero y cerraduras. Estaba a punto de rendirse cuando su luz rozó algo en el suelo, debajo del banco de trabajo. Un maletín, idéntico a los demás, pero con el cierre roto, forzado. Se arrodilló, su corazón martilleando. El maletín estaba abierto apenas una rendija.
Usó la barra de hierro para hacer palanca y la tapa se abrió con un chasquido metálico. Contuvo la respiración, esperando el brillo del oro, el destello de las joyas, cualquier cosa que pudiera comprarles una salida de aquella pesadilla. Pero dentro no había nada de eso. El interior estaba lleno de docenas de cintas de casete de audio, cada una meticulosamente etiquetada con códigos y fechas. Junto a ellas había varios diarios de tapa dura, llenos de una escritura apretada y codificada que no pudo descifrar. Un sentimiento de profunda confusión lo invadió. ¿Cintas? ¿Diarios? ¿Qué clase de tesoro era este? ¿Era el trabajo de un espía o de un loco? ¿Era el archivo secreto de alguien? Su mirada recorrió las etiquetas de las cintas. Eran solo números y letras, sin sentido para él. Sintió una punzada de amarga decepción. Había arriesgado todo por un montón de basura magnética. Estaba a punto de cerrar el maletín cuando sus ojos se posaron en algo más, en un rincón de la habitación. Era un viejo reproductor de cintas portátil, un Walkman de los años 90, cubierto de polvo pero aparentemente intacto. Junto a él había un paquete de pilas, todavía en su envoltorio original. El corazón le dio un vuelco. Esto no era basura. Esto estaba destinado a ser encontrado y escuchado. Con manos temblorosas, abrió el paquete de pilas, las colocó en el reproductor y tomó una de las cintas al azar. La etiqueta decía, Entrevista V07, preliminar. El plástico del casete se sentía frío y extraño en sus manos. Abrió la tapa del reproductor, un clic que resonó en el silencio, e insertó la cinta. Cerró la tapa. Sus dedos se cernieron sobre el botón de play. Dudó. ¿Qué iba a escuchar? ¿La voz de un extraño? ¿Secretos que era mejor no conocer? El miedo y la curiosidad libraban una guerra en su interior. Finalmente, con un movimiento decidido, presionó el botón. Hubo un clic, seguido del suave silbido de la cinta girando. Durante unos segundos, solo hubo estática, un sonido como el de la lluvia en un tejado lejano. Leo estaba a punto de apagarlo, convencido de que la cinta estaba vacía o dañada. Y entonces, una voz atravesó la estática, una voz de mujer, una voz clara, firme y decidida, una voz que conocía mejor que la suya propia. Prueba de grabación, 15 de marzo, dijo la voz, y el mundo de Leo se hizo añicos por segunda vez en un año. El sujeto se niega a hablar, pero sé que está escuchando. Mi nombre es Clara Rivera, y estoy aquí para documentar la verdad. No era un fantasma, no era un recuerdo, era ella. Era la voz de Clara, viva, respirando, grabada. El reproductor de cintas se le cayó de las manos temblorosas, pero los pequeños auriculares, todavía conectados, siguieron emitiendo la voz de su esposa desde el suelo de piedra. Clara no había desaparecido, se había escondido, y este era su secreto. El aire helado del sótano parecía aferrarse a los huesos de Leo mientras escuchaba, hipnotizado, la voz de su esposa llenando el silencio sepulcral. Era Clara. Su voz, inconfundible, con esa mezcla precisa de calidez y una determinación afilada como el acero. Un tsunami de emociones chocó dentro de él. Primero, un alivio tan abrumador que le robó el aliento, seguido de cerca por una oleada de ira candente. ¿Por qué lo había dejado pasar por un año de infierno? ¿Por qué los había abandonado a él y a Mía a esa agonía? El dolor de un luto que lo había consumido se transformó en una confusión furiosa y desesperada. Recogió el pequeño reproductor de cintas del suelo, sus dedos entumecidos y torpes por el temblor que sacudía todo su cuerpo. Se colocó los auriculares, subiendo el volumen hasta que la voz de Clara se convirtió en un susurro íntimo y secreto, existiendo solo para él, borrando el mundo exterior, el frío, el hambre. Cada palabra, cada pausa para respirar, era una daga que se clavaba en su corazón, resucitando a la mujer que amaba mientras destrozaba su recuerdo. Pasó las siguientes horas en un trance febril, consumiendo una cinta tras otra. El chasquido mecánico del reproductor, al cambiar de casete, se convirtió en la puntuación de su descenso a la verdad secreta de Clara. Las primeras grabaciones eran notas de campo, observaciones sobre la economía local, el flujo de trabajadores temporales. Parecía una simple investigación periodística, pero gradualmente, el tono de su voz comenzó a cambiar, volviéndose más bajo,
más cauteloso. Las grabaciones estaban llenas de ruido de fondo, como si hubieran sido hechas a escondidas en el interior de un coche o en un café bullicioso. Empezó a utilizar nombres en clave para personas y lugares. La náusea comenzó a subir por la garganta de Leo a medida que se daba cuenta de la verdadera naturaleza de lo que estaba escuchando. Esto no era una historia sobre agricultura, era algo infinitamente más oscuro. Una podredumbre que se escondía justo bajo la superficie de aquella tierra olvidada. Se sintió como un intruso, espiando los secretos más peligrosos de su esposa, secretos que la habían forzado a borrarse a sí misma del mundo. Entonces llegó la cinta marcada como Entrevista X01. El ruido de fondo había desaparecido. Solo se oía el sonido de una respiración asustada, casi un sollozo, y la voz tranquilizadora de Clara. «Estás a salvo ahora», decía ella. «Nadie puede oírnos aquí. Cuéntame desde el principio». Y una voz de hombre, joven y quebrada por el miedo, comenzó a hablar en un español entrecortado con un fuerte acento extranjero. Describió un viaje infernal, hacinado en la parte trasera de un camión sin aire. Habló de promesas de un trabajo digno y un futuro brillante. Promesas que se habían convertido en cenizas al llegar a su destino. La voz temblorosa del hombre detalló invernaderos ocultos en valles remotos, jornadas de 16 horas bajo un calor asfixiante, comida miserable y guardias armados que trataban a los trabajadores como si fueran ganado. La palabra «esclavos» flotó en el aire gélido del sótano y a Leo se le heló la sangre en las venas. Esto no era solo una injusticia social, era una vasta red criminal. Un sistema moderno de esclavitud operando a plena luz del día. Leo escuchó testimonios desgarradores de explotación, de violencia brutal, de personas que simplemente desaparecían si se atrevían a quejarse. Las cintas eran un coro de voces rotas, un archivo meticuloso del sufrimiento humano. Clara las había entrevistado, había grabado sus historias, les había dado una voz y las había ayudado a escapar. Abrió uno de los diarios. Estaba lleno de una escritura codificada, pero entre los símbolos indescifrables reconoció mapas de la zona dibujados a mano, con rutas de escape marcadas, nombres y números de matrícula. Su esposa no era solo una periodista informando sobre una historia, se había convertido en una operaria, una activista en una guerra secreta contra un mal invisible. La cerrajería de su tío abuelo, con su sótano oculto y su ubicación remota, no era una herencia casual. Era una base de operaciones, un piso franco. La magnitud de su valentía y del peligro mortal que había corrido lo abrumó por completo. Y con esa comprensión, la ira se disolvió, dejando solo un orgullo doloroso y un miedo paralizante por ella. La pieza central del rompecabezas era un nombre que se repetía en susurros aterrorizados en las cintas y aparecía una y otra vez en los diarios codificados. Montero, don Valeriano Montero. Las notas de Clara lo describían como un célebre empresario agrícola, un filántropo local, el dueño de una enorme empresa de exportación que era el orgullo de la región. Era el cacique, el hombre en la cima de la pirámide, protegido por capas de dinero, poder e influencia política. Su imperio de exportación era la fachada perfecta para una operación de trata de personas a escala industrial. Clara estaba a punto de exponerlo todo. La última entrada fechada en su diario describía una reunión inminente con una fuente interna, un contable de Montero. La entrada terminaba abruptamente con una frase que le heló la sangre. «Creo que me han descubierto. Tengo que activar el protocolo de emergencia, desaparecer». Y entonces Leo lo entendió. Su desaparición no fue un abandono, fue una huida planificada para salvar su vida. Y él, sin saberlo, acababa de mudarse al centro de su guerra. Justo cuando el sol del mediodía proyectaba una luz cruda sobre el óxido y la podredumbre del taller, un sonido antinatural rompió el silencio de Pueblo Negro. No era el viento ni el crujido del metal, era el ronroneo suave y potente de un motor de lujo. Leo, que había subido del sótano para asegurarse de que Mía estaba bien, se asomó por una de las ventanas rotas. Un sedán negro, tan pulido que reflejaba el cielo gris como un espejo oscuro, avanzaba lentamente por el camino de tierra. El vehículo era una aparición de otro mundo en aquel paisaje de decadencia.
Un tiburón de acero y cristal nadando en un pantano. Se detuvo justo delante de la entrada del taller. El motor se apagó con un susurro casi imperceptible, y el silencio que siguió fue más pesado que antes. El corazón de Leo comenzó a latir con un ritmo sordo y pesado en su pecho. Nadie venía a Pueblo Negro por accidente. Sabía, con una certeza helada que le erizó la piel, que aquello no era una visita casual. La guerra de Clara acababa de llamar a su puerta. La puerta del conductor se abrió y de ella salió un hombre que parecía tan fuera de lugar como el coche. Vestía un traje gris marengo perfectamente planchado, zapatos de cuero italiano que brillaban incluso bajo el cielo nublado y unas gafas de sol de diseño que ocultaban sus ojos. Su pelo estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica. Se movía con una confianza depredadora, sus ojos escaneando la ruinosa fachada del taller con una expresión de leve desdén, como un hombre rico examinando un barrio pobre desde la seguridad de su limusina. Sostenía un maletín de cuero delgado en una mano. No era un matón, era algo mucho más peligroso. Era un emisario del poder, un lobo vestido con el mejor paño. El hombre caminó directamente hacia la entrada, sus caros zapatos crujiendo sobre la grava y la tierra seca. Leo sintió un impulso primario de cerrar la puerta, de esconderse, de proteger a Mia, pero sabía que era demasiado tarde. Ya lo habían encontrado. El simple hecho de su presencia era una declaración de intenciones. «Buenas tardes», llamó el hombre. Su voz era suave y educada, pero tenía un filo de acero que cortaba el aire. Se detuvo en la entrada, sin atreverse a cruzar el umbral, como si temiera manchar sus zapatos. «Mi nombre es Sebastián Rivas. Soy abogado. ¿Es usted el señor Leo, el nuevo propietario?» Leo salió de las sombras, interponiéndose entre el hombre y el rincón donde Mia jugaba en silencio. Sintió la mirada del abogado recorrer su ropa sucia, su barba de varios días y la mugre bajo sus uñas. Era la mirada de un entomólogo examinando un insecto. Leo asintió, su garganta repentinamente seca. «Soy yo», dijo, su voz sonando más ronca de lo que esperaba. El abogado sonrió, una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. «Un placer. Represento a un cliente con un gran interés en esta zona, el señor Valeriano Montero. Quizás haya oído hablar de él». El nombre golpeó a Leo como un puñetazo en el estómago. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Montero. Por supuesto, el propio diablo había enviado a su heraldo. «El señor Montero», continuó el abogado Rivas, paseando la mirada por el interior cavernoso y destrozado del taller, «es un hombre con una visión de futuro para esta comarca. Cree en el progreso, en revitalizar zonas que han visto días mejores». Su gesto abarcó la ruina que lo rodeaba, una mezcla de falsa compasión y desprecio apenas disimulado. Esta propiedad, a pesar de su estado actual, se encuentra en una parcela de interés estratégico para uno de sus nuevos proyectos de expansión agrícola. Un proyecto que traerá empleo y prosperidad a la región. Las palabras sonaban huecas, ensayadas. Leo escuchaba, su mente corriendo a 1000 por hora, conectando las palabras pulcras del abogado con las voces aterrorizadas de las cintas. Expansión agrícola. La piel se le erizó. Sabía exactamente qué tipo de agricultura y la prosperidad planeaba Montero. El abogado abrió su maletín con un clic satisfactorio y sacó una carpeta. «Por eso, mi cliente me ha autorizado a hacerle una oferta muy generosa». Leo se mantuvo en silencio, su rostro una máscara impasible que ocultaba el torbellino de pánico y furia en su interior. El abogado Rivas sacó un documento de la carpeta. «El señor Montero está dispuesto a comprarle esta propiedad, tal y como está, por la suma de 300.000 euros». La cifra flotó en el aire polvoriento, obscena en su magnitud, 300.000 euros. El corazón de Leo dio un vuelco doloroso. Esa cantidad de dinero no era solo una fortuna, era una salida. Era el fin de todas sus preocupaciones, era el mejor tratamiento médico para el asma de Mia. Era una casa nueva, lejos de los fantasmas del pasado. Era seguridad, comodidad, una nueva vida. Por un instante fugaz y vergonzoso, la tentación fue tan fuerte que casi lo ahogó. Vio un futuro fácil, un camino de huida pavimentado con el dinero de aquel monstruo. Solo tenía que decir que sí.
Aceptar el dinero y olvidar las cintas, olvidar a Clara, olvidar las voces de los esclavos. Solo tenía que vender el alma de su esposa y la suya propia. La imagen de Mía, tosiendo en la oscuridad helada la noche anterior, apareció en su mente. Luego, la voz de Clara, firme y decidida en las cintas, y las voces de los hombres y mujeres que ella había intentado salvar. Sintió que una oleada de claridad fría lavaba la tentación. Este dinero no era una salvación, era dinero manchado de sangre. Aceptar sería traicionar todo por lo que Clara había luchado y, probablemente, muerto. Sería convertirse en cómplice de su monstruosidad. Respiró hondo. El aire olía a óxido y a la verdad ineludible. Miró directamente hacia las gafas de sol del abogado, que ocultaban sus ojos, y pronunció las dos palabras que sellarían su destino. No está en venta. La frase fue corta, tajante, y resonó en el taller con una finalidad absoluta. Por un momento, el abogado no reaccionó, como si no pudiera procesar la respuesta. En el silencio que siguió, Leo sintió que había cruzado una línea invisible. Acababa de declararle la guerra a un hombre al que nunca había visto, y sabía que no habría vuelta atrás. El cambio fue instantáneo y aterrador. La delgada capa de civilidad de Sebastián Rivas se evaporó como agua en una plancha al rojo vivo. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de fría irritación. Guardó lentamente los papeles en su maletín, sus movimientos ahora rígidos y deliberados. «Señor Leo», dijo, y su tono ya no era suave, sino bajo y amenazante. «Creo que no entiende su situación. Esta propiedad es una ruina sin valor. La oferta que le he presentado no es generosa. Es un milagro. Un billete de lotería que acaba de romper en pedazos». Se quitó las gafas de sol y Leo vio sus ojos por primera vez. Eran fríos, calculadores y completamente desprovistos de empatía. Eran los ojos de un tiburón. «Le sugiero que reconsidere su decisión. Ofertas como esta no se presentan dos veces». Su mirada se desvió por un instante hacia el rincón donde estaba Mía y el corazón de Leo se detuvo. Fue un vistazo de apenas un segundo, pero el mensaje fue inequívoco. Sabían de ella. Sabían dónde golpear. «Es usted un hombre que, si me permite la franqueza, parece tener muy poco», continuó Rivas, su voz goteando veneno. «Y tiene una responsabilidad, una hija pequeña». Dejó que las palabras colgaran en el aire, cargadas de significado siniestro. «Este lugar es peligroso». Hizo un gesto hacia el techo agujereado y las paredes inestables. «La estructura es vieja. El óxido lo ha debilitado todo. Cualquiera podría ver que este edificio no es seguro para un adulto, y mucho menos para una niña. Sería una verdadera tragedia que ocurriera un accidente». La palabra «accidente» fue pronunciada con un énfasis sutil pero escalofriante. Ya no era una oferta, era una amenaza velada, envuelta en una falsa preocupación, pero tan clara como una pistola apuntando a su cabeza. «O vendes, o algo malo podría pasarle a Mía». Una rabia fría y protectora surgió en el pecho de Leo, una furia animal que ahogó todo su miedo. Quería lanzarse sobre aquel hombre, pero se quedó inmóvil, sabiendo que la violencia solo aceleraría la tragedia. El abogado se colocó de nuevo las gafas de sol, volviendo a ocultar sus ojos depredadores. La máscara de profesionalidad regresó a su rostro, como si la amenaza nunca hubiera existido. «Piénselo bien», dijo, su tono volviendo a ser falsamente cordial. «Tómese un día para reflexionar sobre mi oferta y sobre sus responsabilidades como padre. Volveré a ponerme en contacto con usted mañana. Espero que para entonces haya entrado en razón». Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó de regreso a su coche con la misma confianza arrogante. El sonido de sus pasos sobre la grava fue lo único que se oyó en el silencio tenso. La puerta del coche se cerró con un sonido sordo y hermético, sellándolo dentro de su mundo de poder y corrupción. El motor cobró vida y el sedán negro se alejó, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Leo se quedó allí, temblando, no de frío, sino de una mezcla de furia y pavor. El peligro ya no era una historia grabada en una cinta, era real, y acababa de mirar a su hija. Leo se quedó de pie en medio de la ruina, el eco de la amenaza del abogado resonando en sus oídos. 300.000 euros a un lado,
Una fortuna que podría comprarles la seguridad y un futuro. Al otro, un conjunto de cintas y diarios, la peligrosa verdad por la que su esposa había sacrificado su vida. Aceptar el dinero significaría darle la espalda a todo lo que Clara representaba, dejándola sola en su lucha y permitiendo que el mal de Montero continuara sin control. Pero rechazarlo significaba poner a su propia hija en la línea de fuego, enfrentarse a un enemigo con un poder y una crueldad inimaginables, sin recursos, sin aliados, completamente solo en un lugar olvidado por Dios. El instinto de padre le gritaba que cogiera a Mía y corriera, que aceptara el dinero y desapareciera. Pero el amor por Clara y el horror de lo que había descubierto le exigían quedarse y luchar. Se sentía atrapado entre el deber y la supervivencia. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Protegerías a tu familia a cualquier precio, incluso si eso significara hacer un pacto con el diablo? ¿O arriesgarías todo lo que tienes por la justicia y el legado de la persona que amas? El zumbido del coche de lujo al alejarse fue reemplazado por un silencio que gritaba. Leo se quedó inmóvil, el polvo asentándose a su alrededor como ceniza de una batalla perdida. La amenaza del abogado, tan pulcra y tan brutal, se repetía en su mente en un bucle infinito. Los accidentes terribles ocurren, especialmente cuando hay una niña de por medio. Miró hacia el rincón donde Mía apilaba trozos de metal oxidado, ajena al abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. Un temblor incontrolable se apoderó de Leo, un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por sus venas. El miedo ya no era una emoción abstracta, era una presencia física en el taller, una bestia agazapada en las sombras, observando a su hija. La rabia que había sentido se disolvió en un pánico puro y paralizante. Estaban atrapados. El taller, que había sido una esperanza improbable, se había convertido en una jaula, y los lobos ya conocían el camino. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que volverían. Y no sería con una oferta. Necesitaba pensar, pero su cerebro era un caos de ruido y pavor. Cada chirrido del viento contra el metal sonaba como pasos acercándose. Cada sombra que se alargaba con el sol poniente parecía la figura de un hombre. Cogió a Mía en brazos. Su pequeño cuerpo era un ancla de realidad en su tormenta de pánico. Ella lo miró con sus grandes ojos serios. «Ese hombre malo no va a volver, ¿verdad, papá?» La pregunta inocente fue una puñalada. Leo apretó la mandíbula para no gritar. No podía protegerla allí. El taller era una tumba abierta, una diana gigante en medio de la nada. La oferta de Montero, los 300.000 euros, volvieron a su mente, no como una tentación, sino como un grito de sirena, una ruta de escape hacia una vida en la que Mía no tendría que jugar entre ruinas peligrosas ni temer a los hombres de traje caro. Pero entonces, la voz de Clara desde las cintas, firme y llena de propósito, resonó en su memoria, ahogando la sirena. Huir con el dinero de Montero no era escapar, era rendirse y convertirse en cómplice de su maldad. La decisión se forjó en el fuego de su miedo. No podía quedarse y no podía huir sin luchar. Solo había un camino: usar las armas que Clara le había dejado. Tenía que sacar las pruebas de allí y encontrar a alguien, a cualquier autoridad que Montero no pudiera comprar. Volvió al sótano, dejando a Mía en la oficina improvisada con la promesa de volver en un minuto. En la habitación secreta, el aire era frío y olía a verdad. Sus manos temblaban mientras abría de nuevo el maletín. No podía llevarlos todos. Tenía que elegir. ¿Qué cintas eran las más importantes? ¿Qué diarios contenían la información más condenatoria? Se sentía como un soldado desarmando una bomba, donde cada elección podía ser la que salvara sus vidas o la que los condenara. La presión era tan intensa que sentía náuseas. Escogió las cintas con las entrevistas a las víctimas, las que tenían las voces más claras y las historias más desgarradoras. Cogió el diario donde Clara mencionaba a Montero por su nombre y detallaba sus operaciones. Metió las cintas y el diario en una vieja bolsa de lona que había encontrado. Añadió la foto de Clara, el último vestigio de la vida que habían perdido y por la que ahora luchaba. La bolsa era ligera, pero pesaba como si contuviera el destino del mundo. Al subir la escalera del sótano, cada peldaño crujía como una advertencia.
El miedo era una capa de hielo sobre su piel, pero por debajo una nueva determinación comenzaba a arder. Ya no era solo la víctima de las circunstancias, el mecánico despedido ahogado en deudas. Era el custodio del legado de su esposa. Era el hombre que iba a terminar lo que ella empezó. Volvió junto a Mia, que lo esperaba en silencio. Se arrodilló frente a ella, intentando que su voz sonara tranquila y segura. «Mia, vamos a dar un paseo. Vamos a explorar el pueblo». Ella asintió, su pequeña mano buscando la suya. El calor de su piel contra la de él fue un recordatorio brutal de por qué no podía permitirse fallar. El amor por ella era su armadura y su única debilidad. Salieron del taller y el mundo exterior los recibió con un silencio opresivo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos morados y naranjas que hacían que las ruinas de Pueblo Negro parecieran aún más fantasmales. Leo caminaba con Mia de la mano, forzándose a mantener un paso normal, mientras cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Cada ventana rota parecía un ojo que los observaba. El viento, que antes era solo un sonido desolador, ahora susurraba amenazas en sus oídos. Sentía la piel de la nuca erizada, la sensación constante de ser observado. ¿Estarían ya vigilándolos? ¿Habría hombres de Montero escondidos entre las casas abandonadas, esperando el momento adecuado para atacar? Apretó con más fuerza la mano de Mia. Su instinto protector era una fiera rugiendo en su pecho. Tenía que parecer normal, un padre paseando con su hija al atardecer, no un hombre huyendo por su vida con un bolso lleno de secretos mortales. El peso de la bolsa de lona golpeaba contra su cadera con cada paso, un recordatorio constante del peligro. Se adentraron en la calle principal del pueblo, un cañón de fachadas desconchadas y puertas tapiadas. El único sonido era el de sus propios pasos sobre el asfalto agrietado y el silbido del viento. La desesperación comenzaba a filtrarse de nuevo en el corazón de Leo. ¿A dónde iba? No había nadie. No había ayuda posible en aquel cementerio. Estaba solo, caminando hacia la nada, arrastrando a su hija con él. Fue un acto de pura fe ciega, un movimiento desesperado sin un destino claro. Estaba a punto de darse la vuelta, de admitir la derrota y volver a la relativa seguridad del taller para esperar lo inevitable, cuando lo vio. A lo lejos, al final de la calle, una luz. Una única y débil luz amarillenta que parpadeaba desde una ventana. Una luciérnaga de vida en un océano de muerte y abandono. La visión fue tan inesperada, tan improbable, que por un momento pensó que era una alucinación, un truco de su mente agotada. Pero la luz persistió. Un faro diminuto y terco contra la creciente oscuridad. Una oleada de esperanza, tan intensa que le dolió en el pecho. Lo impulsó hacia adelante. Apresuró el paso, casi arrastrando a Mia, que trotaba para mantener el ritmo. «Papá, ¿a dónde vamos?» «Hacia la luz, cariño», susurró él, y las palabras sonaron como una oración. A medida que se acercaban, la forma del edificio se hizo más clara. Era una pequeña tienda, una de esas tiendas de pueblo de toda la vida, con un letrero de madera descolorido sobre la puerta en el que apenas se podía leer «Ultramarinos Alfonso». La pintura de la fachada estaba tan agrietada como la de las casas vecinas, pero la ventana estaba limpia y la luz del interior era cálida y real. Desde dentro llegaba el sonido apagado de una radio vieja que emitía una canción popular. Era el sonido de la vida cotidiana, un sonido tan normal y tan ajeno a su pesadilla que a Leo se le llenaron los ojos de lágrimas. Aquella pequeña tienda no era solo un edificio, era una isla, un refugio, la prueba de que no estaban completamente solos en el fin del mundo. Con el corazón latiéndole en la garganta, empujó la puerta. Un pequeño cascabel de latón tintineó alegremente, un sonido de otra época. El interior olía a madera vieja, a café y a jabón. Estantes de madera oscura se alineaban en las paredes, repletos de latas de conserva, paquetes de legumbres y botellas de vino cubiertas de polvo. Detrás de un mostrador de madera maciza, un hombre anciano levantó la vista de un periódico. Tenía el pelo completamente blanco, la piel surcada de arrugas profundas y unos ojos azules y acuosos que, a pesar del cansancio de la edad, brillaban con una inteligencia amable. Miró a Leo y a Mia, primero con sorpresa y luego con una curiosidad tranquila.
Su mirada se detuvo en la bolsa de lona que Leo aferraba y en la expresión de pánico mal disimulado en su rostro. El hombre se quitó lentamente las gafas de leer, las dejó sobre el periódico y se apoyó en el mostrador. ¿Se han perdido?, preguntó. Su voz era rasposa pero cálida, como el sonido de la grava bajo unos pies cansados. La simple normalidad de la pregunta casi desarmó a Leo. No, no exactamente, tartamudeó. Soy el nuevo propietario del taller de las afueras, el de mi tío abuelo. Al mencionar el taller, la expresión del anciano cambió sutilmente. La curiosidad se convirtió en reconocimiento, y una nueva profundidad apareció en su mirada. Se enderezó un poco, estudiando a Leo con una nueva intensidad. Así que tú eres el sobrino nieto de Damián, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Me llamo Alfonso. Damián y yo éramos como hermanos. Hizo un gesto con la cabeza hacia la parte trasera de la tienda. Pasen, pasen, fuera, hace frío. La niña debe estar helada. Mía se escondió detrás de la pierna de Leo, tímida. Alfonso le sonrió, una sonrisa genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. No tengas miedo, pequeña. Tengo un caramelo de limón para ti. Era un gesto simple, pero para Leo, en ese momento, fue el acto de bondad más grande del mundo. Alfonso los condujo a través de una cortina de cuentas a una pequeña trastienda que servía de sala de estar. El aire aquí era cálido y olía a estofado. Una estufa de leña zumbaba en una esquina, proyectando un brillo anaranjado sobre una mesa de madera, 2 sillas y un pequeño sofá hundido. Era un santuario de normalidad y calor en medio de la desolación. Alfonso le dio a Mía un caramelo envuelto en papel brillante y la niña, después de mirar a su padre en busca de aprobación, lo tomó con una sonrisita tímida. Leo sintió que un nudo se le formaba en la garganta. La simple decencia de aquel hombre, el contraste entre la calidez de aquella habitación y el infierno helado del taller, era abrumador. Se sentó en una de las sillas, sintiendo cómo el agotamiento y la tensión de las últimas 24 horas lo golpeaban como una ola. La bolsa de lona descansaba a sus pies, un recordatorio silencioso de que el peligro seguía ahí fuera, esperando en la oscuridad. El anciano se sentó frente a él, observándolo con sus ojos sabios y pacientes. «Tienes la mirada de un hombre que ha visto un fantasma», dijo Alfonso en voz baja, sirviendo un poco de agua de una jarra en un vaso y deslizándolo por la mesa hacia Leo. Leo bebió, el agua fría un alivio para su garganta seca. No sabía por dónde empezar. Las palabras se agolpaban en su mente, una mezcla caótica de cintas, abogados y amenazas, pero la mirada tranquila de Alfonso lo invitaba a confiar. Decidió arriesgarse. «No es un fantasma. Es algo peor», comenzó. Su voz apenas un susurro. Le habló del abogado, de la oferta por el taller y de la amenaza velada contra Mía. No mencionó a Clara ni las cintas, solo la presión para que vendiera la propiedad a un hombre llamado Montero. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Alfonso se endurecía, la amabilidad de sus ojos reemplazada por una sombra de ira fría y antigua. Cuando Leo terminó, el anciano se quedó en silencio por un largo momento, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el borde de la mesa. La atmósfera cálida de la habitación se había vuelto repentinamente tensa. «Montero», escupió Alfonso la palabra como si fuera veneno. «Ese nombre trae la podredumbre a esta tierra desde hace demasiado tiempo». Se reclinó en su silla, el crujido de la madera llenando el silencio. «Ese taller que has heredado, muchacho, es más que un montón de hierro oxidado. Siempre ha sido un lugar de secretos. Tu tío abuelo, Damián, no era solo un cerrajero». Alfonso se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro confidencial. «Durante la dictadura, Damián era un miembro de la resistencia, un hombre tranquilo, pero con un corazón de acero. Su verdadero trabajo no era hacer cerraduras, sino crear refugios, pisos francos, compartimentos secretos, rutas de escape. Ayudó a docenas de personas a huir del régimen de Franco. El taller era su obra maestra, un laberinto de secretos diseñado para proteger a los perseguidos. La revelación golpeó a Leo, conectando las piezas del rompecabezas de una manera que nunca habría imaginado. El sótano, la habitación oculta, todo adquirió un nuevo y profundo significado. Después de la muerte de Franco,
Damián nunca dejó de ser quien era, continuó Alfonso. Creía que siempre habría gente que necesitara un refugio seguro, que siempre habría tiranos, grandes o pequeños, de los que esconderse. Se convirtió en el guardián silencioso de este pueblo, el protector de los secretos del taller. Por eso nunca se fue, incluso cuando todos los demás lo hicieron. Leo escuchaba, fascinado, sintiendo que la historia de su propia familia se reescribía ante sus ojos. Su tío abuelo no era un extraño olvidado, era un héroe anónimo, y él había heredado no solo su taller, sino también su legado de resistencia. La comprensión lo llenó de un vértigo que era a la vez aterrador y extrañamente fortalecedor. El miedo no desapareció, pero ahora estaba mezclado con un sentido de propósito, una conexión con algo más grande que él mismo. Alfonso lo miró fijamente. Si Montero quiere ese taller con tanta desesperación, es porque sabe que es un lugar que puede ocultar la verdad, y le tiene pánico a la verdad. Leo sintió que era el momento. La confianza que Alfonso le inspiraba era total. Abrió la bolsa de lona y sacó la fotografía descolorida de Clara. La deslizó sobre la mesa. Hace poco más de un año, una periodista empezó a investigar a Montero. Intentó exponer sus crímenes. Su nombre era Clara. Era mi esposa. Alfonso cogió la fotografía, sus manos nudosas temblando ligeramente. La estudió durante un largo rato bajo la luz de la lámpara. Levantó la vista y Leo vio una profunda tristeza en sus ojos. No reconocí su cara entonces, y no la reconozco ahora. Nunca quiso que viera su rostro, por seguridad, pero conocí su espíritu. Vino a mí, asustada pero decidida. Damián, antes de morir, me había hecho prometer que si alguien venía buscando refugio en el taller, yo sería su contacto en el exterior. Ella era esa persona. La valiente periodista. Sabía que estaba metida en algo que podía costarle la vida, pero nunca supe los detalles, solo que luchaba contra un monstruo. Devolvió la foto a Leo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Ella sabía que el peligro era inmenso, dijo Alfonso, su voz ronca por la emoción. Era inteligente, increíblemente cuidadosa. Preparó un plan para todo. El anciano se levantó y se dirigió a una pequeña estantería polvorienta en una esquina de la habitación. Sus dedos recorrieron los lomos de una docena de libros viejos. Me dijo, Alfonso, si algo me ocurre y no vuelvo, es posible que alguien de la familia de Damián venga un día. Si es así y si está en problemas por culpa de esta tierra, dale esto. Es la última llave. Sus dedos se detuvieron en un volumen grueso y gastado, con la tapa de cuero agrietada por el tiempo. Lo sacó con cuidado, como si sostuviera una reliquia sagrada. Era una vieja edición de Don Quijote de la Mancha. Leo contuvo la respiración, sintiendo que estaba a punto de presenciar el último acto de magia de su esposa, un truco final enviado desde el otro lado del abismo de su ausencia. El corazón le martilleaba en el pecho con una esperanza tan frágil que temía que pudiera romperse. Alfonso colocó el libro sobre la mesa con reverencia. Me dijo una frase que nunca he olvidado. La verdadera justicia, a veces, hay que buscarla en la locura del caballero andante. Con una pequeña navaja que sacó del bolsillo, cortó con cuidado la costura del lomo del libro. El cuero viejo se abrió, revelando una pequeña cavidad en el cartón. Dentro, doblado en un cuadrado diminuto, había un trozo de papel de fumar. Alfonso lo sacó con la punta de la navaja y lo desdobló con dedos sorprendentemente ágiles. Sobre el papel frágil, escrita con una letra diminuta y apretada, había una sola línea de texto, un nombre y un número de teléfono. Alfonso le pasó el papel a Leo. Fiscal Javier Ríos, Unidad Anticorrupción. Era real, era concreto, era un arma. La última contingencia de Clara. Una línea directa con el único poder que Montero podría temer. Leo miró el número, los dígitos desenfocándose a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. No estaba solo. Clara no lo había abandonado, le había dejado un mapa para salir del infierno. Esta noche no volverán al taller, declaró Alfonso. Su tono no dejaba lugar a la discusión. Dormirán aquí, en la trastienda. Es poco, pero es seguro. Mañana, al amanecer, llamaremos a ese número. Pero esta noche, Montero y sus perros no los encontrarán. El alivio fue tan inmenso que Leo sintió que sus piernas flaqueaban.
Por primera vez en días, sintió la posibilidad de un respiro, de unas pocas horas de seguridad para él y para Mía. Pero un pensamiento inquietante comenzó a roerle. Había dejado la mayoría de las cintas y los diarios en la habitación secreta. Solo había traído una pequeña selección. Si los hombres de Montero iban al taller, podrían encontrarlo todo y destruirlo. La entrevista con el contable, los detalles de las rutas de la trata, los nombres de los cómplices, pruebas irreemplazables. La llamada al fiscal sería inútil sin el arsenal completo. Tenía que volver, solo una vez más. Tenía que recuperar el resto del legado de Clara antes de que fuera demasiado tarde para siempre. Gracias, Alfonso, por todo. Pero tengo que volver, dijo Leo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Dejé cosas importantes allí, las pruebas principales. No puedo arriesgarme a que las encuentren. Alfonso intentó disuadirlo, su rostro lleno de preocupación. Es una locura, hijo. Es lo que ellos esperan. Pero Leo era inflexible. La mirada en sus ojos, una mezcla de desesperación y determinación de acero, convenció al anciano. Está bien, cedió Alfonso a regañadientes. Pero llévate a la niña contigo y no te separes de ella. Y conoce esto. Tu tío abuelo construyó una última salida de emergencia. En el suelo del sótano, bajo una alfombra vieja, hay una trampilla. Conduce a un antiguo desagüe pluvial que desemboca en el arroyo seco detrás de mi tienda. Es la ruta de escape definitiva. Si oyes el más mínimo ruido, no lo dudes. Úsala. Con esta nueva y vital información, Leo se sintió un poco más preparado. Tomó la mano de Mía, que se había quedado dormida en el sofá. Volveremos pronto, prometió. La oscuridad fuera era total y la temperatura había caído en picado. La luna estaba oculta tras un denso manto de nubes. El silencio de Pueblo Negro ya no era opresivo. Era una cubierta, un manto de invisibilidad. Leo y Mía se movían como sombras por la calle principal, manteniéndose pegados a las paredes de las casas abandonadas. Mía, medio dormida, tropezaba a su lado. Leo la levantó en brazos. Su calor un pequeño consuelo contra el frío de la noche y el hielo de su propio miedo. Cada paso era un riesgo calculado. Cada crujido bajo sus pies sonaba como un disparo en la quietud. A medida que se acercaban al taller, una sensación de premonición se apoderó de él. El aire se sentía pesado, cargado de una tensión que no estaba allí antes. A unos 50 metros de la entrada, se detuvo en seco. Había algo diferente. Un coche oscuro, sin luces, aparcado en las sombras de un edificio derrumbado. No era el sedán de lujo del abogado. Era una furgoneta vieja y abollada, pero su presencia allí, en mitad de la noche, era un grito de alarma. Inmediatamente, se agachó detrás de los restos de un muro de piedra, tirando de Mía con él. Su corazón latía con la fuerza de un martillo contra sus costillas. Puso un dedo sobre los labios de Mía, que lo miraba con los ojos muy abiertos, asustada por el repentino movimiento. «Silencio, cariño, jugamos a los espías», susurró su voz temblorosa. Entonces los vio. Dos figuras corpulentas salieron de la furgoneta. No llevaban trajes, sino ropa oscura y funcional. Uno de ellos llevaba una palanca de hierro en la mano. Se movían con un propósito brutal, sin ninguna intención de ser sutiles. «Montero fue claro», dijo uno de ellos. Su voz un gruñido bajo que llegó hasta Leo a través del aire nocturno. «Que no quede nada. Quiere que lo registremos todo y luego le prendamos fuego». El otro hombre se rió, un sonido áspero y desagradable. «Con gusto. Siempre quise ver arder este montón de chatarra». Leo sintió que se le helaba la sangre. Habían llegado demasiado tarde. Iban a destruir el taller, y con él, todas las pruebas. El sonido del metal de la cerradura al romperse bajo la fuerza de la palanca fue brutal y ensordecedor. Los dos hombres entraron en el taller, y casi de inmediato comenzó el sonido de la destrucción. Se oían golpes sordos, el estruendo de maquinaria pesada siendo volcada, el tintineo agudo de cristales que se hacían añicos. Eran como una fuerza de la naturaleza, una tormenta de violencia desatada en el santuario de Clara. Leo observaba desde las sombras, paralizado por el terror. No podía enfrentarse a ellos. Eran dos, y eran bestias, pero tampoco podía dejarlos encontrar la habitación secreta.
Si encontraban las cintas, todo habría terminado. La promesa que le había hecho al fantasma de su esposa se convertiría en humo y cenizas. Tenía que actuar. La revelación de Alfonso sobre la trampilla de escape resonó en su mente. Era su única oportunidad, no para recuperar las cintas, sino para salvar sus vidas. Tenían que entrar sin ser vistos y llegar al sótano antes de que los matones bajaran. Aprovechando el estruendo que provocaban los matones en la nave principal, Leo rodeó el edificio, moviéndose con un sigilo que nunca supo que poseía. Mía se aferraba a su cuello, su rostro escondido, temblando en silencio. Recordaba una pequeña puerta lateral, casi oculta por la maleza, que conducía directamente a la zona de la oficina, cerca de la entrada al sótano. La puerta estaba cerrada con un simple pestillo oxidado. Con una delicadeza infinita, lo levantó. El chirrido del metal fue agudo, pero fue ahogado por el sonido de un gran torno metálico al ser derribado dentro del taller. Contuvo la respiración y se deslizó al interior, seguido por Mía. El caos en la nave principal era ensordecedor, una sinfonía de destrucción que, irónicamente, les proporcionaba la cobertura perfecta. Cruzaron la oficina destrozada y llegaron a la trampilla del sótano. Leo la abrió lentamente. El gemido de las bisagras un susurro en comparación con el ruido de fuera. La oscuridad húmeda del sótano los recibió como una boca abierta. Descendieron a la negrura, Leo cerrando la trampilla sobre sus cabezas. El sonido de la destrucción se atenuó, volviéndose un rumor sordo y lejano, como un trueno distante. Estaban en el sótano, envueltos en una oscuridad casi total, solo rota por la débil luz de la pantalla del teléfono de Leo. El aire era gélido y olía a tierra y a miedo. Podía oír los latidos frenéticos de su propio corazón y la respiración entrecortada de Mía. «Ya casi estamos a salvo, cariño», susurró, aunque no estaba seguro de a quién intentaba convencer. Buscó a tientas por el suelo de piedra, sus manos barriendo la suciedad y la humedad. ¿Dónde estaba la trampilla de escape? Alfonso había dicho bajo una alfombra vieja. Encontró los restos podridos de lo que debió ser una alfombra, y al apartarlos, sus dedos tocaron el frío contorno de un anillo de hierro. Era la trampilla, la salida, la última creación del tío Damián, la última esperanza de Clara. Era su única vía de escape. Tiró del anillo con todas sus fuerzas. La trampilla, pesada y cubierta de óxido, se resistió. Por un momento de pánico helado, pensó que no se movería, que estaba sellada por el tiempo. Tiró de nuevo, con la fuerza de la desesperación, un gemido escapando de sus labios por el esfuerzo. Con un chirrido agudo y prolongado, la trampilla cedió, abriéndose sobre un agujero negro y profundo. Una corriente de aire viciado y maloliente, con olor a agua estancada y a podredumbre, surgió del túnel. Era la entrada al desagüe pluvial. Justo en ese momento, oyeron un ruido que les heló el alma. El sonido de la trampilla del sótano abriéndose arriba. Pasos pesados comenzaron a descender por la escalera de madera. Los matones habían decidido registrar el sótano. No había tiempo, no había ni un segundo que perder. La luz de una potente linterna barrió la oscuridad desde lo alto de la escalera. «Revisa por allí», gruñó una de las voces. Se acercaban. Estaban a segundos de ser descubiertos. «Mía, tienes que bajar, rápido», ordenó Leo. Su voz un susurro urgente. Ayudó a su hija a deslizarse por el agujero hacia la oscuridad del túnel. Ella no lloró, no se quejó, solo obedeció. Su confianza en él era absoluta y desgarradora. Él le pasó la bolsa con las cintas. «Sujeta esto muy fuerte». Luego, se deslizó tras ella justo cuando el haz de luz de la linterna de los matones barría la zona donde habían estado un segundo antes. Desde abajo, en la oscuridad del túnel, Leo extendió la mano y tiró de la trampilla, cerrándola sobre sus cabezas. El sonido metálico al encajar en su sitio fue seguido por un clic final. Quedaron sumidos en una oscuridad tan absoluta que era desorientadora. Un vacío negro y total. Por encima de ellos, oyeron las botas pesadas de los hombres caminando directamente sobre la trampilla. «Aquí no hay nada, solo ratas y mierda. Vamos, terminemos con esto y larguémonos». Se quedaron inmóviles en la oscuridad helada, escuchando los pasos alejarse, con el único sonido del goteo del agua y el eco de sus propios corazones latiendo al unísono.
salieron a trompicones del desagüe, cubiertos de un lodo helado que apestaba a podredumbre y a miedo. El aire de la noche, aunque frío, se sintió increíblemente limpio y puro en sus pulmones. Estaban en el lecho de un arroyo seco, justo detrás de la pequeña tienda de ultramarinos. La luz amarilla de la trastienda era el faro más hermoso que Leo había visto en su vida. Alfonso los esperaba en la puerta, con una manta y una expresión de angustia que se transformó en un inmenso alivio al verlos. Los hizo entrar rápidamente, cerrando la puerta al mundo de terror que habían dejado atrás. Mía, agotada pero ilesa, fue envuelta en la manta y se quedó dormida al instante junto a la estufa. Leo se desplomó en una silla, el cuerpo temblando por la adrenalina y el frío, la bolsa con las cintas aferrada a su pecho como si fuera un corazón extra. Alfonso le puso una taza de caldo caliente en las manos. «Lo lograron», susurró el anciano. Leo lo miró, y en sus ojos no había victoria, solo la certeza de que la huida no había terminado. «Todavía no», respondió, y su mirada se posó en el viejo libro sobre la mesa. El número de teléfono. Era ahora o nunca. Con los dedos aún entumecidos y temblorosos, Leo desdobló el frágil papel de fumar. La caligrafía de Clara, pequeña y precisa, parecía un mensaje de ultratumba. Alfonso le tendió un viejo teléfono de disco que guardaba en la trastienda. Por un instante, Leo dudó. ¿Y si el número era antiguo? ¿Y si el fiscal ya no estaba en su puesto? El miedo a este último fracaso era casi paralizante. Pero la mirada de Alfonso, firme y expectante, le dio la fuerza necesaria. Marcó los números lentamente, el sonido del disco girando marcando el tiempo de su destino. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Una voz masculina, somnolienta pero alerta, contestó. «Dígame». «Busco al fiscal Javier Ríos», dijo Leo. Su propia voz un graznido irreconocible. «Soy yo». «¿Quién llama a estas horas?» Leo tomó aire. «Mi nombre es Leo. Tengo la investigación de Clara Rivera». Hubo un silencio denso al otro lado de la línea, tan profundo que Leo pensó que le habían colgado. Finalmente, la voz de Ríos regresó, despojada de todo sueño, afilada como un bisturí. «No se mueva de donde está, no hable con nadie, le enviaré instrucciones, esté preparado». Las siguientes horas fueron una agonía de espera. El amanecer llegó, tiñendo de gris las ventanas de la trastienda. Entonces, un mensaje de texto anónimo llegó al viejo móvil de Alfonso. «Estación de autobuses de Ciudad Real, 11:00 am. Taquilla 3. Pregunte por un billete para Sevilla. Venga solo, au». La instrucción era clara y aterradora. Dejar a Mía y a Alfonso era impensable, pero desobedecer al fiscal era un riesgo aún mayor. Alfonso, con una sabiduría que parecía venir de siglos de resistencia, tomó el control. «Yo cuidaré de la niña. Son mi familia ahora. Tu lucha es la nuestra. Ve, termina lo que Clara empezó». Con el corazón en un puño, Leo se despidió de su hija, que dormía plácidamente. Alfonso le dio algo de dinero y un abrigo viejo. El viaje en el autobús local, rodeado de gente normal que iba a sus trabajos, fue surrealista. En la estación de Ciudad Real, un lugar bullicioso y anónimo, encontró la taquilla 3. «¿Un billete para Sevilla?», preguntó con la boca seca. La mujer tras el cristal no le dio un billete. Le susurró. El coche gris al final del andén 7. 2 hombres de aspecto corriente lo esperaban allí. La unidad central operativa. Lo condujeron en silencio a un piso anónimo en las afueras de la ciudad. El lugar era espartano, funcional. Olía a café y a la energía concentrada de una colmena. Allí, por primera vez, se encontró cara a cara con el fiscal Javier Ríos. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto cansado pero con una mirada de una intensidad feroz. Le estrechó la mano a Leo. «Llevamos años sospechando de Montero», dijo Ríos sin preámbulos. «Pero es un fantasma. Nunca pudimos conseguir nada sólido. Su esposa, la señora Rivera, se acercó más que nadie. Su desaparición fue una tragedia y un gran golpe para nosotros». Sobre una mesa, Leo vació el contenido de la bolsa de lona. Las cintas, los diarios, la foto de Clara, los agentes de la UCO, hombres y mujeres de rostro serio y competente, se abalanzaron sobre el material. Se oía el chasquido de los reproductores de casete, el murmullo de las voces,
mientras descifraban los códigos de Clara. Leo observaba, sintiendo por primera vez que el peso insoportable que había llevado solo durante tanto tiempo era ahora compartido. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, acababa de ponerse en marcha. La operación se desencadenó con la precisión de un mecanismo de relojería suizo al amanecer del día siguiente. Leo, desde la seguridad del piso franco, observaba las noticias en una pequeña televisión. Las imágenes eran espectaculares. Furgonetas negras de la Guardia Civil bloqueaban las entradas a la ostentosa sede corporativa de Montero. Agentes encapuchados de la UCO, armados con rifles de asalto, reventaban las puertas de cristal ahumado. Simultáneamente, helicópteros descendían sobre valles remotos que no aparecían en ningún mapa, revelando los vastos mares de plástico de los invernaderos ilegales. Las cámaras de televisión captaban el caos. Trabajadores asustados y desnutridos siendo liberados, capataces siendo esposados contra el suelo y los dos matones que habían irrumpido en el taller siendo sacados de una casa. Sus rostros de matones ahora una máscara de pánico. Era la guerra secreta de Clara, sacada a la luz del día con una fuerza abrumadora. La red de Montero, que había operado en las sombras durante años, se desmoronaba en cuestión de horas, en directo para todo el país. El clímax del operativo fue la detención de don Valeriano Montero. No lo arrestaron en una oficina, sino en su lujosa finca, durante un desayuno en su jardín con vistas a los campos que eran su reino. Las imágenes eran icónicas. El gran cacique, el hombre intocable, en albornoz de seda, siendo levantado de su silla por agentes de la UCO. Su rostro, normalmente impasible y arrogante en las revistas de sociedad, estaba descompuesto por una mezcla de incredulidad y furia impotente. Intentó hacer una llamada, gritar órdenes, pero sus manos fueron esposadas a la espalda con una eficiencia brutal. El fiscal Ríos, presente en la escena, le mostró una orden judicial. Valeriano Montero queda detenido por trata de seres humanos, esclavitud, organización criminal y el presunto homicidio de múltiples testigos. La palabra homicidio pareció golpearlo físicamente. El imperio construido sobre el sufrimiento y el miedo se derrumbó con el clic metálico de unas esposas. El hombre que se creía un dios era ahora solo un prisionero. Su caída transmitida a una nación horrorizada y fascinada. Una semana después, cuando el escándalo estaba en su apogeo y los secuaces de Montero habían confesado para salvarse, el fiscal Ríos llamó a Leo. «Es seguro. La hemos encontrado». El corazón de Leo se detuvo. Ríos le dio una dirección en un pequeño pueblo costero de Portugal. Alfonso insistió en llevarlo. El viaje fue un sueño febril. Llegaron a una pequeña casa blanca con vistas al mar, y en la puerta, de pie bajo el sol, estaba ella, Clara, más delgada, con el pelo más corto y algunas canas que antes no tenía, pero era ella. Sus ojos se encontraron y el mundo se detuvo. Mía, que iba de la mano de Leo, la reconoció al instante. «¡Mamá!», gritó y corrió hacia ella. Clara se arrodilló y la atrapó en un abrazo que parecía que nunca iba a terminar. Su rostro enterrado en el pelo de su hija, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Leo se acercó, temblando, y puso su mano sobre las de ellas. Clara levantó la vista, sus ojos llenos de un año de dolor, miedo y amor. «Lo siento tanto», susurró. «Lo lograste», respondió él, y la besó, sellando el abismo que los había separado. La familia estaba reunida. La justicia no solo trajo la reunificación, sino también la redención. El Estado, en reconocimiento por el papel crucial de las pruebas de Clara y el valor de Leo al llevarlas a la luz, le concedió una parte sustancial del fondo de recompensas por la lucha contra el crimen organizado. La cifra era tan grande que a Leo le costó asimilarla. Era más dinero del que jamás había soñado poseer. El primer cheque que firmó no fue para un coche o un lujo, sino para la mejor clínica especialista en asma del país para Mía. Se mudaron lejos de Pueblo Negro y de los fantasmas de la ciudad. Compró una casa, no una mansión ostentosa, sino un hogar de verdad, con un pequeño jardín donde Mía podía correr sin que su respiración se resintiera, con paredes que no olían a moho y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. El dinero no borró las cicatrices,
pero fue el bálsamo que permitió que empezaran a sanar. Era la herramienta para construir un futuro, un muro de seguridad y tranquilidad que el fantasma de la pobreza y el miedo nunca más podría volver a cruzar. Han pasado 6 meses. Es una tarde de domingo. El aire en la cocina está lleno del olor a pollo asado y a bizcocho de limón. La nevera, que una vez fue un abismo vacío y parpadeante, ahora está repleta de comida. Sobre la mesa de la cocina no hay órdenes de desahucio ni un puñado de monedas, sino los dibujos de Mía, llenos de colores vivos. La propia Mía está en el salón, riendo a carcajadas mientras juega con un cachorro que han adoptado. El sonido de su risa, clara y sin el silbido del asma, es la música más hermosa del mundo. Leo está en el umbral de la cocina, observando la escena. Clara se acerca por detrás y lo abraza, apoyando la cabeza en su hombro. El olor a café de su pelo es el mismo, pero todo lo demás es diferente. Sus manos, antes quietas e inútiles, ahora sostienen las de ella. No hay frío, no hay hambre, no hay miedo, solo el calor de un hogar y la certeza sólida y tranquila del amor reencontrado. Mira a su esposa y a su hija, su pasado y su futuro, y por primera vez en años, su corazón no duele, solo se siente abrumadoramente lleno. La paz, se da cuenta Leo, no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos juntos. El camino había sido un infierno, una caída a las profundidades más oscuras de la desesperación humana, pero al final del túnel no solo había encontrado la luz, sino que había recuperado su vida, su propósito y su familia. El legado de Damián, el cerrajero de almas, había encontrado en él un heredero inesperado, y la lucha de Clara, la periodista valiente, había alcanzado su victoria a través de sus manos. Mientras el sol poniente baña el salón de una luz dorada y cálida, Leo siente una gratitud tan profunda que le corta la respiración. Habían sobrevivido, estaban completos. Su historia, nacida de la pérdida y la miseria, se había transformado en un testimonio del poder de la perseverancia y la justicia. Si historias como la de Leo, relatos de superación contra todo pronóstico y de la victoria de la gente corriente sobre las fuerzas de la oscuridad, te inspiran y te emocionan, suscríbete a nuestro canal. Hay muchas más batallas por contar y muchas más victorias por celebrar.